semana pasada retomamos por fin nuestro curso dominical que lleva por título general Historia de la Iglesia de Cristo, después de que tuvimos un parón de 15 días por fin de año, y se estudió la lección número 22, que tenía que ver con la idea de lo monástico, es decir, de los monjes. ¿Sí? Usted sabe que los monjes son estos hombres o estas mujeres que toman por decisión propia apartarse y retirarse de una vida común, de una vida, por decirlo así, normal. Ellos apartan a un lugar específico para dedicarse 100% a su vida religiosa. Este concepto, querido hermano, esta idea no es del todo errónea, pero sí está muy mal concebida y muy mal entendida, y también es muy mal aplicada. El concepto, la palabra de monje, recuerde que se nos enseñó, proviene de una palabra griega que se llama mónacos. Se escribe monachos, pero se pronuncia mónacos, y esto significa o quiere decir solitario. Nace, querido hermano, esta idea nace, esta intención nace gracias o debido a lo corrompido que ya se encontraba, querido hermano, el cristianismo desde que se dio la unión de la iglesia con el Estado. A partir de que la iglesia se une con el Estado, tenga presente que es alrededor del siglo IV al VI, se corrompe mucho el cristianismo. Llevamos algunas lecciones viendo que resultó muy perjudicial esta alianza, porque la iglesia, los hermanos, comenzaron a confiar más en el imperio, en lo que les ofrecía el emperador, que lo que Dios prometía. Así que también se convirtió, a partir de este momento, en una fe para poderosos, para ricos. Empezaron a mezclar mucho la cuestión del dinero. Atrás había quedado todo lo que había ganado en consagración, en esfuerzo y en compromiso la iglesia del siglo I, el siglo II y el siglo III. Los primeros 3 siglos de la iglesia representan la iglesia tanto de Éfeso como de Esmirna, que ellos ganaron mucho terreno por entregar su vida, por no negar su fe. Pero la iglesia de Pérgamo, que representa siglo IV, siglo V, siglo VI, ellos perdieron mucho porque empezaron a corromperse con herejías. Evidentemente, querido hermano, hubo mucha pérdida del terreno ganado de Esmirna a Pérgamo, y no estamos hablando que es mucho tiempo de diferencia. Esto, querido hermano, a nosotros nos debe dejar una gran enseñanza aún para nuestros días, porque nosotros, la generación actual que estamos aquí recibiendo, creyendo, trabajando, no debemos ni de corromper ni de perder lo que la generación de creyentes anteriores a nosotros ganaron en fe. Porque a veces se nos hace muy sencillo. ¿Qué pasaba? David tenía la intención de hacer el templo, pero Dios le dijo que no lo iba a hacer porque había derramado mucha sangre con sus manos, pero le dijo: lo va a hacer tu hijo. David ganó mucho terreno porque proveyó todo lo necesario económicamente para la construcción del templo, ganó mucho en conquistas, derrotó a muchos enemigos, y Salomón fue quien lo llevó a cabo. Imagine usted que Salomón hubiese derrochado el dinero, hubiese malgastado toda la herencia, hubiese perdido todos los terrenos conquistados por David. Nosotros debemos de cuidar mucho lo que la generación anteriores a nosotros ganaron en fe, que les costó sudor, que les costó lágrimas, que les costó horas de oración y de ayuno. No podríamos nosotros, bueno, una generación antes de nosotros logró que hay un permiso para establecerse aquí un lugar de templo, de culto, y nosotros podemos decir, lo vamos a empezar a rentar para fiestas infantiles o eventos, y así poder ganar un dinero extra. Nosotros no debemos de cuidar de no perder, así como Pérgamo empezó a perder grande terreno que había ganado ya Esmirna. Por esta causa de la corrupción, muchas personas decidieron ser monjes, apartarse de las tentaciones del mundo de una manera literal. Ellos se iban a los desiertos, ellos flagelaban su cuerpo, querido hermano, sin alimentarse bien
o incluso sin casarse, porque todo eso ellos ya lo empezaban a ver muy mal. Fíjese, hay un caso muy curioso en un convento en Portugal, donde la entrada del comedor tiene un ancho que no se cambia, no es una puerta común como nosotros podemos conocerla. La puerta al convento de este lugar en Portugal tiene 32 centímetros de ancho para que los monjes entren de lado. ¿Eso qué les impide? Alimentarse bien, porque si alguien sube de peso, ¿qué pasa? No entra. Eso es flagelar su cuerpo. Yo estoy de acuerdo que debemos cuidar nuestra alimentación, pero ese tipo de obras, querido hermano, no salvan. Lo dijo el apóstol Pablo, ¿sí? La fe sin obras es muerta. Muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar mi fe. Entonces ahí es donde hubo lo erróneo, porque ellos comenzaron a decir, bueno, si yo ayuno durante 20 días, voy a obtener la salvación. Y eso no es así, querido hermano. Así nacen entonces estos lugares de retiro llamados monasterios, que hoy día siguen funcionando muchísimos. Hay todavía muchos. La idea, le digo, no era equivocada, porque todos debemos luchar por consagrarnos, por santificarnos, por apartarnos de la corrupción de la carne y cuidar también de no caer en un sistema religioso. Pero la forma correcta no es huyendo a lugares inhabitados. Nosotros no podemos decir, bueno, me voy a ir a la montaña a comer flores silvestres nada más y ahí nos vemos en el cielo, queridos hermanos. Allá no hay nada de tentaciones de internet, de bares, de lugares de perdición. Allá me voy a quedar con mi fogatita y a comer animales de campo. Sino nosotros debemos estar aquí y demostrar que las fuerzas de Dios son más que suficientes para vencer al enemigo y sus tentaciones. Entonces ahí es donde erraba este concepto de los monjes. Recuerde, hermano, que Cristo oró por nosotros para nuestra estadía aquí en la tierra. Y no oró para sacarnos del mundo. Él dijo, yo oro por los que están en el mundo, no oro para que los saques del mundo. Hubiese sido bien fácil. Él mandaba legiones de ángeles, recogía a los discípulos y se acababa todo el asunto. Pero no, él dijo, hay que demostrar que con Dios todo es posible. Así que en esta mañana, querido hermano, vamos a continuar la escuela dominical, pero ahora con la lección número 23, y que sea nuestro Dios quien nos guíe. Historia de la Iglesia de Cristo, lección 23, que lleva por título En el inicio del papado. Esta es la parte 1. Habrá una segunda parte que, si Dios nos presta vida, estaremos viendo la siguiente semana. Historia de la Iglesia de Cristo, lección 23, En el inicio del papado. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 14. Yo se lo voy a leer, usted lo puede seguir con su vista. Y dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, querido hermano, nosotros poco a poco, si usted recuerda las últimas 4 lecciones, poco a poco hemos comenzado a entender desde cuándo, desde dónde y cómo se formó la Iglesia Católica. Sus inicios, querido hermano, se dieron gracias a las ideas erróneas que hemos estado viendo, que rápidamente se las recuerdo. Empezaron a bautizar niños en este tiempo, porque ellos argumentaban que si tenían alguna complicación, alguna muerte prematura, así ellos no morían en condenación. Entonces empezaron a bautizarlos a los meses de nacido, al año de nacido. Hoy podemos ver que la Iglesia Católica bautiza niños, ¿sí? También vimos que los obispos comenzaron a tener un lugar reservado y central dentro de las reuniones.
Dentro de los templos se identificaba que el lugar del obispo que oficiaba todo era exactamente en medio y que nadie podía sentarse ahí y que nadie podía ocupar ese lugar y que el obispo tenía que estar exactamente ahí y que la reunión tenía una estructura la cual no cambiaba, tanto la forma de entrar como de salir, se hacía primero esto, aquello. Hoy nosotros podemos ver también que eso se mantuvo. También los obispos comenzaron a vestirse con sus vestidos muy ostentosos, con colores escarlatas, con colores púrpuras. No sé si recuerdan la imagen que yo les traje cuando vimos la lección de los concilios, cómo ya estaban, y que son exactamente iguales a las que nosotros hoy podemos ver en día que usan los sacerdotes católicos. Son muy similares a los actuales, incluso los tipos sombreritos o gorritos que usan. Muchas gracias. Lo que se mencionó la semana pasada con los monjes, con el celibato. Ellos empezaron a tergiversar lo que el apóstol Pablo decía con respecto a casarse. Él decía que algunos tenían el don de abstinencia como él, pero no decía que todos. Incluso él decía, pues mejor cásate que estarte quemando. Pero estos monjes entendieron que no hay que casarse, no hay que llegarse a mujeres. Y todo esto, lo de los niños, las vestimentas, la cuestión de las reuniones, los monjes, ya le dan una estructura a lo que hoy día podemos entender como la Iglesia Católica. Hoy veremos lo que respecta al papado, que es la cosa más importante que manejan los católicos. Sabemos, querido hermano, que el Papa es la máxima figura del catolicismo, eso todos lo sabemos. ¿Usted conoce o ha escuchado, sabe quién es el Papa actual? ¿Cómo se llama? No, ese abandonó. Ese abandonó, ese dijo, no, yo ya no estoy para esto. Así que, querido hermano, yo aprovecho este pequeño espacio para decirle una definición que encontré, que leí acerca de catolicismo, que usted la puede apuntar, se la puede aprender para que lo comente a alguien más. El catolicismo, querido hermano, es el cristianismo mal entendido y mal aplicado. Simple y sencillamente. El catolicismo se volvió un cristianismo muy mal entendido y muy mal aplicado. Cuando usted diga, es que los católicos están en la bolsa de los cristianos, en cuanto a un concepto a lo mejor historiográfico, quizá, pero ya en una definición, en una filtración, hay una gran diferencia. En ningún sentido, ni somos iguales, ni somos hermanos, ¿no? Perro. Mejor perro. Así, querido hermano, cuando el imperio se divide, Occidente y Oriente, el lado occidental, donde se queda la capital de siempre, Roma, quedó sin un gobernante fijo. Así que el obispo de esa iglesia, de esa ciudad, tomó importancia, su persona, su posición, en la toma de decisiones y fuera completamente de sus funciones. El obispo no tenía que haberse mezclado nunca, ni con política, ni con economía, ni con seguridad nacional, ni con educación, ni nada. El obispo tenía que seguir respetando únicamente la función la cual Dios mandó hacer, que es cuidar de la grey, cuidar de las ovejas, cuidar de la iglesia. Pero como en la ciudad romana tenía un desajuste, dijo, pues vamos con el líder de la iglesia y que él nos diga entonces qué tenemos que hacer. El nombre de papa, querido hermano, viene de griego papas, con doble P al final. Primero es P-A-P-P-A-S. El nombre de papa viene de papas, que significa padre. Simplemente significa papá o padre. Y este concepto nace, querido hermano, de un hecho que se llamó sucesión apostólica. Ellos empezaron a decir, bueno, vamos a hacer algo para identificar al obispo máximo representante de la iglesia. Y empezaron a hacer esta investigación llamada sucesión apostólica, lo cual es un proceso lineal histórico, es decir, como si una línea del tiempo en retroceso, de una forma descendente e ininterrumpida. Es decir,
tenían que ver exactamente quién es el obispo actual, qué obispo estuvo antes de él, 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 así. Como un tipo árbol genealógico, ¿verdad? Cuando en la escuela le dicen, bueno, vas a traer tu árbol genealógico, vas a decir quién eres tú, quiénes son tus padres, quiénes son tus abuelos, quiénes son tus bisabuelos, quiénes son tus tatarabuelos, y así sucesivamente hasta que tu familia se acuerde y sepa, ¿sí? La sucesión apostólica, según ellos, dio como resultado que el primer papa fue Pedro. Llegaron y recorrieron muchos años, muchos siglos, y llegaron a la conclusión de que Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, fue el primer papa. En parte, querido hermano, este título a Pedro es asignado así porque ellos malentienden las palabras de Cristo cuando le declaró y le dijo: sobre ti, tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? Entonces, por estas dos razones, la iglesia romana argumenta que Pedro es el primer papa. Esto de la sucesión apostólica, querido hermano, carece de sentido desde el inicio. ¿Por qué? Porque Pedro jamás estuvo en la ciudad de Roma. Simplemente con eso nosotros podemos decirle a cualquier católico histórico: es que Pedro jamás estuvo en la ciudad de Roma. Si tú observas la Biblia, la estudias detenidamente, el apóstol Pedro nunca estuvo en la ciudad de Roma, en la iglesia de Roma, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes tú decirme que Pedro es el primer obispo o el primer papa de la ciudad romana? Como dato, hoy podemos decir que la sucesión apostólica hasta hoy ha contado 264 papas de forma ininterrumpida. ¿Cuál es el proceso? Elección entre el concilio que se mete a la basílica, al Vaticano, y ellos eligen quién es hasta su muerte. Ha habido como 3 o 4 excepciones, la última la que vivimos antes del cambio de porque hay un abandono, alguien dice: yo no puedo continuar, no quiero continuar, y tienen que elegir a otro. Bien, querido hermano, ahora aquellos que conocen un poco de la estructura del catolicismo, no sé si a lo mejor usted algún día, gracias a Dios, lo sacaron de ahí, ¿sí? Recordará usted que en cada ciudad, en cada pueblo, existen lo que se llama como parroquias o como las iglesias, y en cada una de ellas hay un representante católico. En cada parroquia, en cada iglesia hay un representante católico, lo cual la gente llama o sacerdote o padre, cualquiera de esas dos. Y su vestimenta usted las va a identificar porque es de color negro, ¿no? Cuando están, no sé, cualquier otro día, color negro, su sotana y listo. Y a la hora de la misa es cuando ya se ponen sus vestimentas más elegantes. Esto también, querido hermano, de llamarlos padres a estos representantes, tiene un inicio histórico y también tiene una tergiversación de la idea inicial. Tiene su nacimiento esto, querido hermano, en la historia judía. Esto de llamar padre o padres, ¿sí? Tiene su nacimiento en la historia hebrea, en donde el profeta Eliseo se dirigía a Elías como padre, ¿sí? Eliseo llamaba padre a Elías, y yo creo que para él no era nada difícil, porque si Eliseo se atrevía a traer su baño portátil del profeta Elías, pues para él llamarle padre era cosa sencilla. Nunca le dijo: Elías, me tienes que decir padre, me tienes que llamar así. Cuando a mí te refieras con respeto, te levantas y me dices padre. Nació del corazón de Eliseo llamarle padre a Elías por una cuestión de honra, querido hermano, porque Elías era el profeta en turno del pueblo que había hecho grandes cosas por poder de Dios, a través de Dios, y entonces Eliseo, que era ya el elegido, el sucesor, le llamaba padre, pero nacía de Eliseo. ¿Sí? Vamos a Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 2.
Ya ellos aquí ya tienen su historia, ya tienen mucho tiempo de conocerse, de estar juntos en el ministerio. Y en el último suspiro de vida de Elías, de vida natural, Eliseo dice lo siguiente: viéndolo Eliseo, cómo se lo llevaban, gritaba, clamaba, ¿cómo le decía? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos los rompió en dos partes, el manto lo partió. Pero cuando fue la última vez que sabía que lo iba a ver, la honra, el agradecimiento, el amor que tenía, lo hizo decirle: Padre mío, eres como un padre para mí. Todo lo que me enseñaste, todo lo que vi de ti, todo como Dios te usó, cómo te levantaste de una depresión, cómo hizo llover fuego del cielo Dios por tu oración, por tu mano. Padre mío, Padre mío. Entonces, esto nace en la historia judía como honra. Los fariseos, querido hermano, los doctores de la ley, adoptaron esto como un respeto excesivo. Desde ahí comenzó la tergiversación. Los fariseos, los doctores de la ley, exigían que el pueblo se dirigiera a ellos como padres. ¿Sí? Le decía, ellos sí pedían. La diferencia de Elías a Eliseo es que Elías nunca le dijo a Eliseo: llámame padre. Pero los fariseos sí le decían a la gente: me tienes que decir padre, me tienes que llamar padre, ¿sí? Porque ellos decían que si los padres naturales eran llamados así por dar vida física, o sea, nosotros a nuestros papás les decimos pues o papá, o padre, o papi, o papacito, ¿no? Pero los llaman así porque nos han dado una vida natural. Y ellos decían que como los fariseos alimentaban espiritualmente al pueblo y les daban cierta vida por medio de lo que Dios quería que supieran, por eso es que ellos decían: ustedes nos tienen que llamar padres también. Y recuerden que el maestro decía una cosa: lo que los fariseos les enseñan está bien. Los fariseos no enseñaban cosas erróneas e incorrectas. Decía: ustedes escúchenlo y háganlo. Pero ellos no hacen lo que dicen. Pero decía: lo que les enseña está bien, háganlo. Entonces los fariseos querían que la gente les llamara padre. Oiga padre, oiga padre, oiga padre, padre, papá. Por eso, querido hermano, es que nuestro Señor Jesucristo exhorta y reprende esto. Porque ya había una exacerbación, una exageración. Era demasiado que el pueblo llamara padre a los fariseos en todo momento, en todo momento. Entonces vea qué tiene que enseñar nuestro Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 23. Vosotros no queráis que os llamen rabí. Recuerde que rabí es maestro. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno solamente es su Padre, y es el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Usted ahora puede entender un poco cómo aquel joven se le acercó cuando le dijo al maestro: maestro bueno. Porque tenían la costumbre de llamarlos o maestros o padres en todo momento, en todo momento. Donde se parara el fariseo o el doctor de la ley, que era fácil de identificarlo por su porte, por su manera de vestir, de caminar, de hablar, la gente, sea dentro del templo, en las plazas, en las calles, tenía que dirigirse o como maestro o como padre. Y el Señor Jesús dice: basta de esto. Ustedes a nadie tienen que llamar maestro, porque solamente maestro es uno, el Cristo. Y a nadie deben de llamar padre, porque solamente padre es uno, y no está aquí en la tierra, está en los cielos. ¿Ok? Hoy día, querido hermano, dentro de la iglesia cristiana, tristemente, hay muchos líderes que quieren y piden ser llamados como padres o madres espirituales.
Usted puede escuchar, ver, no sé, videos, pláticas, entrevistas que dan, y ellos se dirigen a los congregantes o a la grey como mis hijos espirituales. Y eso es una cuestión que se fue tergiversando desde el Antiguo Testamento con los fariseos. No lo adoptan los que se inclinan por un catolicismo, pero en la iglesia cristiana también se sigue manejando esto tristemente, ¿sí? Ese término de padre espiritual no viene dentro de la palabra de Dios. Ese término de hijo espiritual no viene dentro de la palabra de Dios, como para que nos dirijamos a un líder. Por eso el maestro está diciendo, todos son hermanos, ¿sí? Todos son hermanos. Ahora hay otro término que también sucede, y es que estos que se dicen llamar padres espirituales tienen, trabajan, participan de varias iglesias, y ellos argumentan decir que les dan cobertura a otras iglesias, que la paternidad que Dios ha puesto en sus vidas, en ellos, les da como para tener cobertura espiritual, cobertura apostólica, la unción que maneja tal o cual para diferentes iglesias. El apóstol Pablo, querido hermano, ya discernía que todo esto que venimos enseñando, venimos diciendo, que estaba por suceder, aun cuando él estaba vivo. Desde que el apóstol Pablo estaba vivo, él ya discernía, ya olfateaba, ya veía que esto estaba a punto de suceder, que no tardaba mucho. Pero de la iglesia de Pérgamo a Pablo pasaron más de 500 años. Imagínense, Pablo decía 500 años, 600 años antes, que estaba a punto de suceder lo que ahorita vamos a ver. ¿Cuánto más, cuánto tiempo, cuánto crecimiento no tuvo esta idea, este discernimiento del apóstol Pablo? Durante 600 años. Si el apóstol Pablo hubiese vivido, se daría cuenta que lo que Dios le estaba revelando, lo que era necesario enseñarle a la iglesia para que tuviera cuidado, se había llevado a cabo. Hechos capítulo 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 600 años antes, el apóstol Pablo en la ciudad de Mileto está diciendo, yo sé, Dios me ha revelado, yo discierno por lo que veo, que después de que yo me muera, estos hombres ahorita se frenan, pero después de que yo me muera, se van a levantar muchos diciendo, el apóstol Pablo ya no está, ahora sí vamos a arrastrar al rebaño. Dice, esos son lobos rapaces. Lo que nosotros hoy vemos y entendemos como iglesia católica o falsos maestros de la iglesia cristiana son esos mismos lobos rapaces que muchos siglos después, 14, 15 siglos después, podemos entender y podemos ver que la iglesia católica, estos dichosos papas, estos dichosos sacerdotes o padres, enseñan cosas erróneas. No apuntan a donde el Maestro Jesucristo quería que apuntaran, que nos enseñó, lo que el apóstol Pablo dio su vida para que... Nada más muerto el apóstol Pablo, nada más muerto la iglesia del primer siglo, nada más muerto toda la generación de la iglesia de Esmirna, comenzaron a surgir estos lobos rapaces a devorar al rebaño, a devorar a la iglesia, a empezar a desviarla, a empezar a llevarla por otro lado, hasta el punto de haber en muchos casos, en muchas vidas, en muchas ciudades, en muchas iglesias, una muerte completa. Una muerte completa. Regresemos a Apocalipsis capítulo 2, querido hermano, porque es lo que el Señor está hablando. Nuevamente, versículos 12 al 14, y dice, Cristo resucitado a Juan, y escribe al ángel de la iglesia en la ciudad de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, está diciendo esto: yo conozco tus obras
¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, ahí donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya nosotros hemos visto, querido hermano, en estas lecciones que llevamos de Pérgamo, el versículo número 12 y el versículo número 13 completos, donde dice primeramente, y les recuerda: yo soy el que tengo la espada aguda de dos filos, el que verdaderamente penetra hasta partir el alma y las coyunturas, el que verdaderamente trae un cambio. Yo he visto en ustedes cosas muy buenas, ¿sí? Como el de retener mi nombre, cuando vimos lo de los concilios. Aún donde more Satanás, donde sea un lugar muy difícil, ustedes no han negado nunca mi fe, y eso se los alabo en esa época de la iglesia. Pero, ahora viene. Nosotros teníamos una iglesia completa sin ver un pero, porque a Esmirna no le encuentran nada de qué acusarle, pero regresamos, el Señor dice: tengo pocas cosas contra ti. Tengo pocas cosas contra ti. Ya te alabé, ya te reconocí, ya te voy a premiar por eso, pero también tengo que ser honesto de que hay cosas contra ti que no puedo dejar de ver, que no puedo hacerme, porque es por tu bien, porque es para la sanidad de las iglesias que íbamos a venir después, las que vendrán después de nosotros. Tenemos que prestar atención a los peros de Dios. Pero tengo pocas cosas contra ti. Dios tiene, querido hermano, muchas cosas seguramente que alabar de nuestra vida. Te has esforzado, no dejas de orar, tienes un devocional continuo, lees la palabra, te especializas, predicas, no niegas la fe. Pero también todos los que estamos aquí podemos recibir del Señor: tengo pocas cosas contra ti. Cada uno de nosotros sabrá cuáles son esas pocas cosas que el Señor tiene para nuestra vida. Ninguno de nosotros podemos levantarnos y decir: el Señor no tiene nada contra mí, el Señor no ha hallado nada falto en mi vida, así que no sé qué más que estoy haciendo con ustedes aquí, yo debería estar en el cielo. Nosotros podemos decir: sí, el Señor verdaderamente tiene pocas cosas contra nosotros, y de todos son cosas diferentes, ¿sí? Las iglesias del Apocalipsis sirven como ejemplo para que nosotros identifiquemos qué es lo que el Señor tiene contra nosotros, y que nunca va a aceptar, y que nunca va a decir: ya has llevado 40 años de cristiano y no has cambiado eso, no te preocupes, por derecho de antigüedad se te perdona. No, el Señor siempre en su amor nos va a decir: tengo estas cosas contra ti porque requiero que las cambies, que trabajes en ello, y yo te voy a ayudar. Ya vimos, querido hermano, que este periodo de la iglesia tuvo cosas muy buenas, ¿sí? Muy, muy buenas. Pero el Señor le marca también pocos errores, pocos, pero muy fuertes. Pocos, pero muy fuertes. Este error que le encuentra a Pérgamo es muy fuerte. Y dice: retienes ahí a los que practican y a los que enseñan la doctrina de Balaam. Ese es el error que se le halla a Pérgamo. Para definir esto, querido hermano, la doctrina, retener la doctrina de Balaam, necesitamos recordar quién es este personaje. ¿Quién es Balaam? Usted de tarea puede leer la historia completa en el libro de Números, los capítulos 22, 23, 24 y 25, para que usted sepa todo el contexto de principio a fin. ¿Quién es Balaam? ¿Qué hizo Balaam? ¿Por qué se le toma como ejemplo la vida de Balaam? ¿Por qué se le asigna una doctrina que el Señor está diciendo: no la sigas, no la retengas, no la mantengas? Pero usted puede leer eso de tarea. Pero el nombre de Balaam, querido hermano, quiere decir, significa algo bien bonito: desviador del pueblo. Normalmente todos los nombres, ahí le va una clave, que inicien, que terminen con Baal o con Bel, tienen un significado diabólico, ¿sí? Baal, recuerde que es el ídolo máximo que desvía al pueblo. Belzebú, ¿sí? Hay nombres actuales que tienen que ver con rebeldía, como Belinda, ¿sí?
el país de Bélgica, querido hermano, a ellos los conocen como los Diablos Rojos, y usted, así podemos ir encontrando, y créame, no es religiosidad, todos tienen un propósito, los significados son reales, ¿sí? Bien, entonces Balaam quiere decir desviador del pueblo. Cuando usted vaya leyendo en casa los capítulos que le comento, podrá ir relacionándolo mejor. Balaam, querido hermano, fue un falso profeta que causó mucha perdición al pueblo, y producto de esa perdición, mucha muerte dentro del pueblo. 24,000 hombres murieron por el consejo de Balaam, por el desvío de Balaam. ¿Y qué tan fuerte es eso? Usted reconoce o sabe o recuerda la historia de la rebelión de Coré, ¿sí? De la familia de Moisés, ¿sí? Cuando querían ellos decir, es que no solamente por boca de Moisés ha hablado el Señor. Y entonces, ¿recuerda usted esa rebelión que el Señor termina tragándolos? Bueno, en la rebelión de Coré murieron 14,000. En los hechos de Balaam murieron 24,000. Hubo más muertos por el desvío de Balaam que por la rebelión de Coré, para que vayamos viendo que hay acciones que traen más muerte que otras. Y una de estas fue la rebelión, la herejía de Balaam. Balaam fue el principal instigador, querido hermano, en la apostasía de Israel en tierra de Moab. Ya habían pasado los 40 años que el pueblo estaba rondando en el desierto, y el Señor le dice, es hora de que ustedes entren a conquistar la tierra prometida. La primera tierra que ellos debían de cruzar antes del Jordán era Moab. Y entonces Balaam, después de una historia que usted tiene que leer para no resumírsela ni narrársela, porque es una historia muy buena, querido hermano, Balaam enseña al pueblo, los convence, les comunica, les insiste a meterse con prostitutas moabitas. Ellos, los israelitas, caen en fornicación, y las moabitas les dicen, pero tengo unos ídolos, tengo un ídolo ahí en Baal Peor, usted vea todo eso. Y los israelitas dicen, bueno, si el precio de acostarme contigo es que yo tenga que adorar a tu Dios, no me importa, lo hago. No nada más fornicaban de carne, sino que idolatraban, queridos hermanos. No les importaba que Dios les estaba a punto ya de entregar la tierra prometida, que iban a empezar el proceso de conquista. Ellos dijeron, me meto con esta moabita que está súper guapa, y no me importa que me diga que tengo que persinarme, no me importa que me diga que tengo que llevar una ofrenda a tal o cual. Mire, querido hermano, a veces la necesidad nos lleva a hacer ciertas cosas, ¿sí? Pero si usted, querido hermano, por salir con una persona, por conocer a una persona, debe de asistir a un bautizo del sobrino de tal, tiene que ir a la misa de tal, tiene que ir a una boda que oficia la Iglesia Católica, está haciendo casi lo mismo. No acepte ese tipo de tratos solamente por conseguir una cita, por salir, por conocer, por ir. No acepte ese tipo de cosas, porque estaríamos cayendo en parte con esto. Entonces, querido hermano, la doctrina de Balaam resultan ser las enseñanzas de los falsos maestros, ¿sí? Porque usted verá que Balac, que es otro personaje que ahí menciona, que es el rey de Moab en ese momento, ¿sabe cómo atrajo a Balaam? Con dinero. Le llevaron dinero. Incluso dice que la segunda vez que no quiso ir Balaam, dice, estoy dispuesto a darte lo que tú quieras. Si quieres el palacio, te lo doy. Vea qué tremendo ofrecimiento. Tremendo ofrecimiento, dinero. Entonces, esta doctrina, querido hermano, son esos falsos maestros, los cuales, como ya dijimos, siempre han existido, pero consisten en una avaricia y una ambición de sangrar a un pueblo ingenuo
e ignorante. Ingenuo e ignorante, que no conoce a Dios, que no escudriña las Escrituras, que se cree y que se deja ir con todo lo que estos falsos maestros dicen que tiene que ver con errar en contra de Dios y que a ellos les genera una ganancia económica, que a ellos les genera dinero. Usted ha escuchado dentro de la iglesia cristiana, nuevamente, tristemente, pacta tu milagro. Ese es uno de los grandes eslogans de la televisión cristiana. Pacta tu milagro. Y eso de pactar dinero, no crea que es con palabra. ¿Con qué es? Con dinero. Y la televisión cristiana mundial no se maneja en pesos mexicanos o en pesos guatemaltecos o en pesos hondureños. Dólares, querido hermano. Dólares. Usted ha escuchado cómo dicen: Dios quiere bendecirte, pero siembra en el altar al ungido del Señor. Hay iglesias donde, no sé, cada año le dan al líder para cambiar de auto. Eso es enseñar y retener la doctrina de Balaam, que en base a dinero tú vas a conseguir lo que necesitas de parte de Dios, que vas a comprar tu milagro, que vas a obtener tu sanidad en base de dinero, y no en base de fe, y no en base de obediencia, y no en base a sometimiento a la voluntad del Señor, sino en base de, a ver, pues enséñame de a cuánto es el cheque, de a cuánto es el depósito, de cuánto es el dinero que va a caer en el altar, y te digo si Dios va a sanarte o no va a sanarte. Segunda carta de Pedro. Han dejado, todo el capítulo 2 habla de falsos maestros y profetas, pero el capítulo 15 dice, el versículo 15, han dejado el camino recto, estas personas, estos falsos, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, le llegaron al precio a Balaam, le llegaron al precio, y dice que lo amó. Tú no haces algo así tan fuerte si no amas algo, si no hay una razón de peso. Y el 16 dice: y fue reprendido, Dios lo reprendió por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Y usted podrá ver cuando llegue al capítulo 25, que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Moab, uno de los muertos fue Balaam, directamente, por haber causado y por haber hecho este mal. Y mire que si el sacerdote Eleazar no se hubiese levantado y atravesado con una lanza, aquel que se atrevió a llegar con una moabita de la mano al tabernáculo, hágame usted el favor. No sé quién fue ese irreverente que llegó todavía con su mano así, de la mano con esa moabita bien guapa. El sacerdote Eleazar lanza la lanza, los atraviesa los dos, y solamente así se frenó la mortandad. A veces queremos presumir, ¿verdad? No, os traigo esta moabita. Tenemos un término para cuando los cristianas andan con no cristianos de filisteos. Pues el término para cristianos que andan con no cristianas es: ¿y tu moabita dónde anda? La que está ocasionando mortandad, la que te está alejando y la que todavía cínicamente llegas de la mano y la presumes en el tabernáculo. Entonces, cuando conquista el pueblo, Balaam es uno de los primeros que murieron. El tema del dinero, querido hermano, vinculado con la religión para el mundo, señala tanto a católicos, pero también tristemente a cristianos. De vender una salvación, de vender un milagro, de comprar tal o cual, de que la gracia se obtiene por medio de cuántos ceros tiene tu número que me estás dando. Yo le traigo unas imágenes, unas noticias. Por ejemplo, la primera, mi amigo Sanchoa. Mire, esa es una noticia, yo se la voy a leer, más o menos usted ponga atención a lo que dice. Dice: el Papa, el máximo representante de la Iglesia Católica, tiene el derecho de acceder, cuando a él se le pegue la gana, de acceder a los miles de millones que posee la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es pobre, querido hermano, ¿sí? Cuyo patrimonio
general de la Iglesia Católica se calcula que es de entre 10 a 15 millones de dólares. ¿Por qué tiene este fondo? Porque invierte el Vaticano en sectores como banca, productos químicos, acero, construcción y bienes raíces, sin mencionar que no paga un solo euro por impuestos de estos ingresos. ¿Y cómo obtiene aparte estos 15 millones de ganancias de dólares anuales? ¿Cómo las obtiene? Pues con las limosnas, con las ofrendas, querido hermano. ¿Sí? Ellos quieren bautizar a su hijo y le cobran. Nosotros rogamos al Señor porque la gente venga y se quiera bautizar y ni un peso se le va a cobrar jamás. Porque aquí lo que queremos es que la gente crea y obedezca, porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero ellos que dicen, no, tráenos tanto para el padrecito. Si ellos se quieren casar, lo mismo. Abren la agenda, no, esa fecha ya está ocupada, te pongo esta con costo de tal. Si alguien viene aquí, no se le cobra absolutamente nada por casarlo, porque es un mandamiento que el Señor dice, y estamos gozosos de que la gente cumpla lo que a Dios le agrada. Y entonces, con las limosnas, con todos los eventos que cobran, con no pagar impuestos, con mover dinero en la banca, en el banco, en el Fondo Monetario Internacional, por eso es que se llega a eso. Y según hay una noticia de que el Papa no percibe un solo peso por su labor o por su... ¿Dónde he escuchado eso? Ah, sí, que el cabecita algodón dice que él gana menos de lo que otros presidentes han hecho, ¿verdad? Que él no iba a vivir en Los Pinos, que él no iba a tener chofer particular, todo ese tipo de cosas, es mero trámite. Y ahora, esto cuanto a Iglesia Católica. Ahora yo le traigo, querido hermano, la lista de los 10 líderes evangélicos cristianos millonarios del mundo. Comenzamos, número 1. Usted a lo mejor conoce a algunos, yo no los conozco a todos, ¿sí? Tuve que meterme para saber quiénes son. Y el primero es Steven Furtick. Dice que su fortuna incluye una vivienda valuada en 3.4 millones de dólares. Número 2. Esa tiene un nombre muy largo, pero se conoce en el mundo como Joyce Meyer. Esta es una mujer que se dice profeta. Su fortuna está valorada en más de 8 millones de dólares e incluye un jet privado y varias mansiones. Número 3. Este sí es el más famoso de todo, ¿verdad? Guillermo Maldonado. Dice que su mansión cuesta más de 7 millones de dólares. Número 4, Benny Hinn. Este incluso ha ido hasta el Vaticano. Dice que tiene una cuenta de banco de más de 42 millones de dólares. El número 5, Joel Osteen, también muy reconocido en Houston. Su congregación es considerada una de las mega iglesias protestantes más grandes del país. Su mansión en Houston está valorada en 10 millones de dólares. Número 6, Creflo Dollar. Tiene una fortuna de 25 millones de dólares y una mansión de otros 15. Kenneth Copeland, cuando empezó la pandemia, se paró en la televisión de su canal, sopló así y dijo que se moría el coronavirus. Sí, cómo no. Se sabe que solo su mansión está valorada en 2.3 millones de dólares. Número 8, David Oyedepo. Se estima que su fortuna es de 150 millones de dólares. El 9, Joseph Price. Dice que tiene un salario de $550,000 al año por su función dentro del ministerio. Y número 10, una mujer, María Parakip, cuenta con mansiones valoradas en 14 millones de dólares en la ciudad de Florida, en Estados Unidos. Entonces, querido hermano, tristemente la iglesia terminó desviándose. Nosotros no podemos a veces criticar del todo a los católicos en esta parte, porque hay muchos cristianos que caen en eso. No puede ser que los líderes mundiales que piden dinero, que solicitan constantemente ofrendas para su vida, que venden los milagros, querido hermano, tengan
este tipo de posesiones, y quienes los dan, querido hermano, a veces no tienen ni para comer, o a veces nada más. Mire, usted puede ver estos eventos que hacen de sanidad de milagros, querido hermano, cómo hay gente que ellos dicen que es fe, pero la verdad es que no lo es. Que hay gente pobre que viaja, camina 14, 15 horas para poder llegar a donde va a ser el evento y que puedan recibir el milagro. Créame que Dios puede sanarlo estando en su cama, ahí, porque no es como de no, si no te presentas, no te voy a sanar. Si no ofrendas, no te voy a sanar. Y estos mequetrefes se aprovechan de eso, querido hermano. Y hoy podemos ver que viajan con seguridad privada, que viajan en avión, que se hospedan en hoteles de clase mundial, de 7 estrellas, de 5 estrellas. Porque han caído, han retenido, han enseñado y han profesado la doctrina de Balaam, que por medio de dinero se puede conseguir todo lo que tú quieras arrebatarle a Dios. No importa si caes con moabitas, no importa. Vaya usted buscando el libro de Judas, versículo número 11, y ya vayan pasando mis hermanos. Libro de Judas, versículo número 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, han seguido el camino de ser asesinos, de egoísmo, de envidia, y se lanzaron por lucro, por ganar dinero, por obtener vacaciones, por conocer tal o cual lugar, por cambiar de auto del año. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, en la rebelión. El apóstol Judas da 3 ejemplos de ay de aquellos en el final de los tiempos que han mantenido y han retenido. Los que siguen la doctrina de Caín, los que siguen la doctrina de Balaam, los que siguen la doctrina de Coré. Ay de ellos. Pobres de aquellos, dice, que lucran con la fe, querido hermano, y se aprovechan de la necesidad de la gente. Que se aprovechan de la necesidad de la gente. Usted podrá ver que todos los que dan limosna están bien necesitados. Por medio también de las indulgencias. Para que tu alma sea sacada del purgatorio, échate quién sabe cuántos padres nuestros, quién sabe cuántos rosarios, y así no es. Ay de aquellos, pobres de ellos, que lucran con la fe, con la enseñanza de la doctrina de la prosperidad. Que Dios te quiere millonario, que pide por el cambio de casa, que pide por cambiar de coche este año para que compres el mejor. Ay de aquellos que dicen, ¿cuántos quieren cambiar de casa este año? Los que quieran cambiar de casa, traigan aquí su ofrenda. Los que quieran cambiar de auto este año, traigan aquí su ofrenda. Ay de aquellos. La iglesia, querido hermano, debemos de tener cuidado de no caer, primeramente, número 1, de no caer, número 2, de no retener estas doctrinas que desvíen al pueblo. Primero cuida que tu vida no caiga en eso, que no seas partícipe de eso. A lo mejor si tú algún día creíste que eso es bíblico y ofrendaste para poder conseguir algo, hoy es el día de arrepentirse. Número 1, cuidar de no caer. Y número 2, cuida de que no lo retengas. De que no digas, es que me funcionó, porque cuando yo di mi ofrenda de tanta cantidad, verdaderamente Dios me lo dio. Cuida de no retenerlo. Y número 3, cuida de no enseñarlo. Cuida de no predicarlo. Cuida de no transmitírselo a otro. Decir, yo alguna vez estuve en la misma situación que tú, pero mira, ofrendé, hipotequé mi casa, no me importa, pero ofrendé y lo obtuve. Cuida eso, de conseguir cosas que alimenten la carne y que sea, querido hermano, para fornicar contra Dios, que nos haga caer en una idolatría, querido hermano, que no sea ni física, ni sentimental, ni material. Esta iglesia de este tiempo tiene que recuperar, querido hermano, lo que costó muchas vidas, lo que costó mucha sangre derramada,
lo que costó lágrimas, lo que costó quizá esconderse, lo que costó orar por mucho tiempo, tiene que recuperarlo. Yo le digo a usted, querido integrante de la iglesia, embajadores de Cristo, queridos servidores, siervos, congregantes, seamos de los que retenemos su nombre y no de los que se tienen pocas cosas contra nosotros. Pon ahí, cierra tu Biblia, ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana al Señor, como te dije hace un momento. Si tú has recordado que alguna vez caíste en esta forma de obtener dinero, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Dile: alguna vez lo hice en ignorancia, alguna vez lo hice por necesidad, creí en esto, pero realmente no vienen las escrituras. Si tú has retenido eso en tu corazón, también dile al Señor que te ayude, que te libre de todo esto. Si tú lo has enseñado a alguien más, pídele perdón al Señor. Dile: le hice un mal, diciéndole, llamándole, enseñándole. También, querido hermano, nosotros debemos de reafirmar que en esta vida y en esta tierra solamente llamaremos Padre a uno solo, a nuestro Dios Todopoderoso. Así que ahí cierra tus ojos y comienza a orar al Señor. Dile: gracias porque toda la enseñanza, Señor, porque todo lo que podemos aprender dentro de la palabra de Dios nos marca, Señor, nos deja algo para la vida eterna. No queremos olvidarnos de nada de tus dichos, nada de tus palabras. Queremos retenerlo en nuestro corazón. Eso sí debemos de retenerlo. Debemos aprenderlo. Él decía: escríbelo en la tabla de tu corazón. Él decía: pégalo en tus dinteles, en tus postes, en tus paredes. Él decía: átalas a tu cuello, porque es necesario que toda la palabra de Dios, todo lo que es útil, ¿sí?, para redarguir, para enseñar, para transmitir, eso sí lo tengamos presente en nuestra vida. Pero si has adoptado alguna doctrina que va en contra de lo que Dios desea, que ha llevado a la perdición a miles de gentes, ahí al Señor es hora de pedirte perdón por la iglesia, porque queremos ser diferentes, no nada más en nuestro estilo de vida, sino en lo que las otras personas piensan de nosotros. Y a veces caímos en los mismos errores, a veces somos vencidos por las mismas tentaciones, a veces leemos todas las historias de la palabra y podemos decir: pero ¿cómo cayó si esto está tan fácil? Y a veces terminamos cayendo. Por eso la palabra del Señor dice: mira que no caigas, cuida de que no caigas, haz un filtro diario en tu vida de lo que estás creyendo, de lo que estás profesando, de lo que estás siguiendo, y que toda la base sea la palabra de Dios, que no sea lo que viste en YouTube, que no sea lo que viste en un video, por más que tenga miles de seguidores, miles de reacciones, que todo el mundo lo comparta. Eso no es señal. Sí, la señal es en la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de retener en nuestro corazón. Ahora dile a Dios que Él es tu único Padre, que Él es el único, que a nadie llamaremos Padre sino solo a ti, el que verdaderamente nos cuida, el que verdaderamente nos procura, el que verdaderamente nos ama, el que verdaderamente nos sustenta, el que siempre está velando por nosotros. Uno tenemos y está en el cielo. Padre nuestro, decía y oraba, el Padre y yo somos uno, decía el Señor. ¿Por qué no lo enseñaba? Ningún hombre debemos decirle Padre, sino solo a nuestro Dios. Dile que así será por el resto de tus días, por el resto de tu vida, que así se lo enseñarás a tus hijos, para que tus hijos se los enseñen a tus hijos. La iglesia debe de recuperar lo que ha perdido, y tú cuida de no perder lo que la generación anterior ganó en fe. Así